escuchan, chicos? Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, esperamos unos minutos y empezamos. ¿La imagen la ven? Sí, sí, profe, se ve. Bueno, esperamos hasta y 5 y empezamos la clase, ¿sí? Yo no los veo a ustedes, pero si se ve, vamos bien. Cualquier cosa me frenan. Si se corta, salimos y volvemos a entrar, no se preocupen, ¿eh? Hola. Unos Hola, profe. minutitos más, estamos esperando a los compañeros por las dudas que no se pueden conectar y empezamos.
Bueno, vamos a ir preparándonos para empezar. El capítulo de hoy es neoplasia. ¿Sí? Bueno, no es lo mismo porque no me van a ver escribiendo en el pizarrón, pero me hacen preguntas de alguna manera. Va a faltar la parte esa del pizarrón, que es muy didáctica, pero bueno, nos vamos a arreglar igual. Porque la clase de hoy también es como otra historia para contar. ¿Eh? Así que empezamos. Recordamos que era hiperplasia, que lo habíamos visto en las clases anteriores, es el aumento de células en un órgano o tejido en respuesta a un estímulo. Habíamos dicho que la hiperplasia podía ser fisiológica o patológica. Fisiológica, por ejemplo, habíamos dado el desarrollo mamario, en la pubertad, relacionado con hormonas, otro factor del crecimiento, o patológica, cuando hay un excesivo desarrollo, estímulo hormonal. No es lo que necesitamos y, por ejemplo, puede llevarnos a hiperplasias de endometrio en el útero, en el caso de aumento del tenor estrogénico. Hay virus que pueden producir hiperplasia, como el del papiloma humano. Y en el caso de, vamos a ver más adelante, en hígado, las células madres pueden promover la regeneración hepática, pero no en la forma que desearíamos. Y estaríamos hablando de cirrosis. Pero eso lo vamos a desarrollar más adelante. Este es un epitelio hiperplásico, aumento del número de células, es un epitelio de cuello uterino, la base del epitelio, la parte apical. Profe, Y perdón, acá hay aumento del número de células que hace que el epitelio esté Profe, engrosado. no se ve. no se ve. ¿Cómo? No, La no se ve presentación no se ve. la presentación. ¿No se ven las imágenes? No, Se ve como una pantalla partida, donde una imagen y tiene todo el listado de los TPs. A ver. Ahí se ve. No, se sigue viendo la misma imagen. Sí, profe, por ahí tendrías que ponerlo en pantalla completa a ese archivo que abriste Sí me recién. envió a buscar otra cosa. A mí tampoco me ven. A mí tampoco me ven, chicos. Sí, te vemos, profe. sí se ve. Se ve usted, pero el compartir la pantalla es como si nosotros lo estaríamos viendo y no como presentación. Se ve la imagen microscópica, nada más que está muy chica. Ahora sí. Sí, ahí se ve una presentación, profe. Ahí sí se ve una presentación. Ahora sí ven. Ahí sí. Ah, bueno. Entonces retomamos porque no vieron nada. Cuando me dijeron ven, claro, me veían a mí. Pensé que era el título. Empezamos. Habíamos recordado el concepto de hiperplasia, como vamos bien, ¿no? Sí, profe. Bueno, como aumento del número de células en un órgano o tejido en respuesta a un estímulo. Y habíamos dicho que podía ser fisiológica, el ejemplo del desarrollo de las mamas en la pubertad, o patológica, el ejemplo más fácil para ustedes es la hiperplasia de útero por causa del aumento del tenor estrogénico, el desarrollo de una hiperplasia de útero, que no es una situación fisiológica, es patológica. Y había llegado hasta esta diapositiva a mostrarles un epitelio. La flechita sí la ven, ¿no? Sí.
que está engrosado por aumento del número de células, ¿sí? El virus, en este caso es una biopsia de cuello uterino, el virus del HPV ha promovido la hiperplasia epitelial por el aumento del número de células, ¿sí? Es una hiperplasia patológica. Recordamos otro concepto, son todos importantes, ¿cierto? ¿Tampoco se ve? Sí, sí, se ve bien, profe. Ah, tenían abierto el micrófono. Metaplasia es el cambio reversible en el que un tipo celular diferenciado es reemplazado por otro. Habíamos dicho, un epitelio maduro es reemplazado por otro epitelio maduro. Por ejemplo, en cuello uterino. A los chicos que apagan el micrófono. Por ejemplo, en cuello uterino, cuando el epitelio endocervical es reemplazado por el epitelio malpighiano a lo largo de la vida de una mujer. Y si no, en las vías respiratorias, ante una anoxia continua, como puede ser el tabaco, el reemplazo del epitelio normal de las vías respiratorias, que es pseudoestratificado ciliado, por epitelio escamoso, que es más resistente en un intento de protegerse. Es un epitelio maduro por otro, metaplasia, ¿sí? Entonces, en cuello uterino, el gráfico es lo mismo que la foto. El epitelio cilíndrico es reemplazado por epitelio escamoso. Lo vamos a ver en más detalle en gineco. Lesiones precursoras, otro concepto. Este es del libro de ustedes, esta foto, ¿sí? El carcinoma, por ejemplo, hasta llegar al carcinoma epidermoide, que es esta la etapa final, hay lesiones precursoras. Ahora las vamos a desarrollar, ¿sí? Noten nada más cómo tenemos. Primero, en un primer paso, ¿qué va a pasar? Estamos mirando un bronquio. Este es un epitelio pseudoestratificado con cilias. Estas rayitas acá arriba son las cilias, para el que no lo recuerda, ¿sí? Primero, en un intento, habíamos dicho, de protegerse contra una anoxia como es el tabaco, va a suceder una metaplasia. Es el reemplazo de un tejido epitelial maduro por otro. El cilíndrico ciliado es reemplazado por epitelio malpighiano estratificado. Si la anoxia continúa agrediendo, no va a alcanzar la metaplasia. Y ahí, desgraciadamente, entramos en otra situación, que es la aparición de displasias, que son lesiones precursoras. Si sigue el estímulo, vamos a terminar en un carcinoma. Ahora lo vemos bien. Neoplasia. Volvemos al principio del tema. Después desarrollamos lo que son las lesiones precursoras. Neoplasia significa crecimiento nuevo. Es toda masa anormal de tejido que crece excesivamente, es descoordinado en relación con el tejido sano y persiste aunque desaparezca el estímulo inicial. ¿Qué quiere decir esto? Seguimos con nuestro ejemplo del tabaquismo, ¿sí? Y habíamos dejado en que si el estímulo persistía, podíamos desarrollar un carcinoma. El punto es que llegado este momento, por más que dejemos de fumar, el carcinoma ya está. Y la neoplasia, que es esa masa normal que crece en forma excesiva y descoordinada, porque la verdad que no tiene ningún sentido, salvo para ella misma, ¿bien? Va a persistir, a pesar de que retiremos el tabaco. Y ahí es donde entramos en acción los médicos. ¿Qué tiene además una neoplasia? Alteraciones del crecimiento celular, pero ¿quién las desencadenó? Mutaciones de las células madre y de sus hijos, inducidas por la anoxia o el mecanismo que sea que la haya detonado. Las neoplasias pueden ser
benignas o malignas. Esto es para que no se olviden de que crece sin sentido. Hipercromasia. Uy, me fui. Ahora está, el concepto que habíamos empezado a desarrollar. Displasia. Este concepto les cuesta un poquito, así que no se preocupen. Y si no, lo volvemos a ver la clase que viene en grupo. Si no, no se entiende por este lado. La displasia es el crecimiento desordenado. No llega a ser una neoplasia. No llega a ser una neoplasia. Es desorden. Principalmente se ve en epitelio. Ese es un concepto importante. ¿Qué características tienen? Hay alteraciones en las células, pierden la uniformidad de las células, es decir, dejan de ser unas iguales a otras, y hay desorden en la arquitectura. Pierden la disposición normal ese epitelio, que puede ser en una parte o todo el epitelio. Dijimos entonces alteraciones citoarquitecturales. ¿Cuáles son las alteraciones celulares, citológicas? Pérdida de uniformidad celular. ¿Qué quiero decir con esto? Las células van a ser pleomórficas, son todas de distintos tamaños, que no es lo que pasa en un epitelio normal. Los núcleos son hipercromáticos, se colorean demasiado. ¿Por qué? Porque la cromatina se agruma y los núcleos se vuelven más grandes también. Aumenta el tamaño nuclear y hay mitosis que no están en la capa basal, están a través de todo el epitelio. Es un desorden completo. Seguimos mirando un poco el concepto, a ver si lo entendemos y si no, repito. Vamos a desarrollarlo y si necesitan volver, volver. Hipercromasia. El núcleo, además de estar aumentado de tamaño, está un poco más oscuro que el resto. Tendría que haber buscado otro ejemplo, se ve muy clarito en la diapositiva. Estos núcleos son hipercromáticos, acá se ve mejor. Y encima también son pleomórficos, hay pleomorfismo nuclear. Ven que los núcleos son de distintos tamaños entre sí. Esto no sucede en un epitelio normal. Mitosis fuera de la capa basal. Si fuera un epitelio malpilliano, esta no es la capa basal, que es acidófila y más cilíndrica. Esto es una toma apical y una mitosis ahí arriba no tiene por qué estar. Seguimos redondeando el concepto. El epitelio normal con su orden normal, una hiperplasia, que es el aumento del número de células, una displasia, que nos habla de un epitelio donde hay desorden citológico, porque las células tienen las características que citamos, pleomorfismo, hipercromasia, mitosis fuera de lugar, desorden citoarquitectural. Se ha perdido la arquitectura ordenada de un epitelio normal, pero no llega a un carcinoma o neoplasia típica donde ya el desorden es absoluto y los cambios son muy, muy extremos. ¿Estamos? Visto en histología, el epitelio normal, las células basales pequeñitas, el orden, las células se van aplanando. En este epitelio vemos displasia, que habíamos dicho que es desorden citoarquitectural, pero fíjense que el desorden, no soy patóloga, si no entienden la imagen no se asusten, es la misma que el dibujito del libro. Es en la capa basal, es acá abajo donde vemos los núcleos de distintos tamaños y demasiado coloreados, como muy resaltados. Arriba todo bastante normal. Displasia leve, compromete tercio inferior del epitelio.
La displasia, si sigue actuando la noxa, puede pasar a displasia moderada. 2/3 del epitelio, ¿ven? Que hay desorden acá. Comparen con lo normal. Y compromete 2/3. Bueno, debería ser un poquitito más. ¿Eh? Fíjense qué desorden hay acá. Y severa, donde compromete 3/3. Quedan apenas unas células normales en la superficie. Miren esta mitosis. ¿Y qué está haciendo ahí arriba? ¿Dónde debieran estar las mitosis? Acá. Ay, esta flechita maligna. Acá abajo. Hay una en su ubicación normal. Pero es lo que diríamos bastante fea esta mitosis, muy explosiva. Hasta las mitosis son ordenadas y armónicas en un epitelio normal, ¿no? Esto ya no es normal. ¿Estamos con el concepto de displasia o repetimos? Profe, yo tengo dos dudas. Entonces, la mitosis solo ocurre en las células basales, en un En un tejido epitelio normal. normal, sí. Sí. Y en el caso del epitelio malpighiano, si nosotros Sí. sacamos el humo de tabaco, ¿vuelve a ser epitelio respiratorio? La metaplasia es reversible. No sé, es decir, la metaplasia sí puede volver el epitelio. El concepto es que la metaplasia es reversible, el reemplazo de un tejido maduro por otro. Lo que no sabría decirle es una displasia leve en el caso del tabaquismo, puntualmente. Eso lo tendría que buscar. En el caso de cuello uterino, las displasias leves pueden retrogradar solas. Por eso se las espera un poco, se las vigila, no se interviene. Tendría que averiguar en bronquio qué conducta tienen. Pero, por Sí. ejemplo, si en cuello uterino una displasia leve puede retrogradar, puede desaparecer. ¿eh? Pero el concepto de ustedes ahora es el que la metaplasia es reversible. ¿eh? O sea, puede volver a ser el epitelio, suprimiendo el tabaco, el epitelio normal, cilíndrico, subestratificado. ¿Está contestada la pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno. Seguimos entonces. Habíamos dicho que las neoplasias podían ser benignas o malignas. Las neoplasias benignas se nombran agregando el sufijo oma al nombre del tipo celular originario, o sea, al nombre de las células de las cuales se originan. Las de partes blandas, por ejemplo, de cartílago, condroma, de hueso, osteoma. Los nombres de los tumores epiteliales varían de acuerdo a microscopía, arquitectura o célula de origen. A ver si lo aclaramos. Adenomas, son tumores glandulares. Papilomas, son tumores que protruyen, son exofíticos. Y cistoadenomas quísticos. Los malignos. Los mesenquimáticos los llamamos sarcomas, los epiteliales carcinomas y los de las células de la sangre, leucemias y linfomas. Hay muchos nombres confusos, lo habrán visto en el libro, que terminan en oma como si fueran benignos, como melanoma, y si no es el más maligno de todos, y termina en oma. Así que bueno, lo que estamos viendo son reglas generales. Hay tumores mixtos. Entonces, en un mismo tumor, las células son siempre las mismas. Siempre es el mismo tipo celular que se reproduce. Pero en algunos tumores, pocos, la diferenciación, le puse acá, es divergente o mixta. El adenoma pleomorfo de parótida, que vamos a ver en cabeza y cuello, es el ejemplo más claro.
tiene una sola célula de origen, una solita, pero hay un componente que es glandular y otro componente que es de tipo mesenquimatoso. Se ve un material amorfo, rosado, con pocas células aisladas, y el componente glandular. Entonces, el componente mixto de una sola célula de origen se originan dos patrones, tiene dos tipos de diferenciación, hacia glándula y hacia componente mesenquimatoso. Y hay otro más complicado, raro, que es el único caso donde sus células pertenecen a más de una capa de células germinales, a las tres, a las tres capas de células germinales, que son los teratomas. ¿Y dónde se ubican? La ubicación también es clave. ¿Quiénes tienen ese poder? Y bueno, son las células totipotenciales que encontramos en ovario, testículo, y que en el embrioncito migran a través de la línea media, si ustedes recuerdan. Entonces, en cualquiera de esos lugares donde migraron esas células totipotenciales hasta ovario o testículo, incluyéndolos, puede aparecer un teratoma, aunque les parezca raro, en la línea media del encéfalo. Puede haber un teratoma. Desde ahí, mediastino, son todos lugares que uno ni pensaría que pueden aparecer este tipo de tumores. Y los otros de células germinales también. Este es un teratoma, para que vean que está compuesto por, esta es la pared del quiste, hay un componente epitelial, porque se ve algo de mucosecreción, hay un componente mesenquimatoso de relleno, acá veo tejido adiposo, y fíjense que hay hasta un diente. ¿Sí? Las tres capas germinales están presentes acá. Seguimos con nomenclatura. Amartomas, esto les resulta un trabalenguas al principio también. Son neoplasias compuestas por tejidos desorganizados, ahora vamos a ver qué significa esta frase, de células originarias de la zona afectada. Bueno, muy linda definición y ahora vemos qué significa. Por ejemplo, en pulmón, una amartoma de pulmón estaría compuesto por tejidos y células propios del pulmón, maduras, pero dispuestas en forma completamente desorganizada. Un pedazo de bronquio y al lado un pedacito de músculo y por fuera cartílago, todos juntos formando un nodulito tumoral. Y otro concepto más, otra nomenclatura más, es coristoma, tejido heterotópico. Son los tumorcitos formados por tejido que no debiera estar en ese lugar. Como les puse ahí de ejemplo, la presencia de páncreas en la submucosa gástrica. Eso da una imagen que remeda un tumor y en realidad es un restito de la migración, si recuerdan, como con las agujetas del reloj, de las dos porciones del páncreas en el embrión. En algún momento, algún fragmentito queda más atrás y en vez de estar ubicado con el resto del páncreas, queda dentro por debajo de la mucosa gástrica, dándonos una imagen tumoral. Y después, bueno, la buena noticia, no, era un coristoma, porque pues benigno, es un tejido heterotópico, fuera de lugar. No está donde debiera estar. Bueno, esto es el cuadro que tienen en el libro, compuesto por un solo tipo de célula. Tienen que mirarlo y describirlo en forma general. ¿Cómo se clasifican los tumores? Bueno, los tumores compuestos por un solo tipo de célula. Dentro de los del origen mesenquimatoso están los del tejido conectivo y otros.
pueden ser endoteliales, pueden ser originarios en las células sanguíneas, musculares, de origen epitelial, más de un tipo de células neoplásicas o tumores mixtos, era el adenoma pleomorfo de las glándulas salivales, más de un tipo, se me fue la flechita, más de un tipo de células neoplásicas derivadas de más de una capa de células germinales, los teratomas, que acabamos de ver, y pueden dar algún ejemplo que recuerden de cada uno. Si les preguntan, clasificación de tumores, bueno, es lo que tienen en el libro, el esquemita es. Bueno, otro concepto para estar concentrados, ¿sí? Diferenciación. Diferenciación nos habla de cuánto se asemejan o se parecen las células de un tumor en su función y forma a las células sanas del tejido del cual se origina. Va la explicación. Es cuánto se parecen las células de una neoplasia en su forma, en su función, a las células normales o sanas del tejido de donde provienen. Por ejemplo, hablando de un carcinoma originado del epitelio de revestimiento malpighiano, va a ser el carcinoma epidermoide. Cuanto más se parezca, y tomemos un carcinoma epidermoide de piel, cuanto más se parezca el tumor a la piel normal, decimos que más diferenciado está. Decimos que es bien diferenciado. Se ha diferenciado en el buen sentido, si quieren usarlo como mnemotécnico. Cuanto menos se parezca, va a ser pobremente diferenciado, va a tener menos diferenciación. Y hay un grado intermedio moderadamente diferenciado. Vamos a seguir explicándolo y si no se entiende, volvemos a esta diapositiva y volvemos a empezar. Seguimos con el ejemplo de nuestro carcinoma de piel y diferenciación. Esta lesión que vemos acá, que todo esto que está acá, es un carcinoma epidermoide de piel. Acá vemos piel normal. Ven qué angostita que es. Y acá, de repente, el tumor. Ahí tenemos todo el tumor. Lo que llama la atención, y que ustedes es la primera vez que lo ven, son estos ovillos, les parecerá rosado. ¿Sí? Todo esto es tumor. Son regueros de tumor que bajan hacia la dermis profunda, lengüeta. Pero fíjense que están estos ovillos acá. Y no es otra cosa que queratina. O sea, el tumor es bien diferenciado. Está intentando o logra formar queratina como lo hace la piel normal. Entonces es bien diferenciado. Es un carcinoma epidermoide bien diferenciado. En cambio no vemos acá epitelio, directamente caímos en tumor. Fíjense, atipía, otro reguerito de células malignas, otro grupo de células malignas, otro grupo de linfocitos en el medio, otro grupo de células malignas. No hay queratina por ningún lugar y quizás yo esté más cerca, alcanzo a ver núcleos bastante grandes. Es una neoplasia pobremente diferenciada. En nada me recuerda, muy poco, pero para mí, que soy especialista, a la piel normal. ¿Entienden? No forma queratina. Acá tienen cierto orden todavía, a pesar de todo, porque es bien diferenciado. Acá no. ¿Para qué me sirve el concepto de diferenciación? El patólogo tiene que anotarlo. Bien moderado, pobremente diferenciado. Porque el oncólogo va a saber cómo manejarse. El cirujano incluso. No es lo mismo una cirugía o el tratamiento de un epidermoide bien diferenciado, que sabemos que va a tener un buen curso, ¿sí?
de uno pobremente diferenciado, donde nos esmeraremos, igual con los dos, nos tenemos que esmerar con los márgenes, dejar todo sano. Lo que sacamos, perdón chicos, es muy frágil esto. Pero el tratamiento es distinto. Acá le aplican algún tratamiento más, porque es un tumor muy agresivo. El que yo informe, carcinoma pobremente diferenciado, me habla de mucha agresividad. Y tengo que tener mucho cuidado. ¿Estamos? ¿Se entendió el concepto de diferenciación o vamos para atrás? Me resulta difícil así porque ni los veo. Profe, Sí. una consulta. ¿El que sería moderado ya es considerado maligno o no? Es un grado intermedio. Los tres son malignos. Ah, bueno. Los tres son formas de determinar, de definir un carcinoma en particular. Pero si fuera otro que no fuera un carcinoma, la diferenciación es decir, no sé, porque yo había entendido que el benigno, los que son benignos, las neoplasias, son bien diferenciadas y que las Sí. malignas tienen la anaplasia. Pero ese es otro concepto diferente. Acá estamos hablando de una neoplasia maligna directamente. Ok. Gracias, profe. Obvio que un tumor benigno es bien diferenciado, es muchas veces prácticamente igual no solamente al epitelio, al tejido de origen. Por ejemplo, creo que tengo un ejemplo acá, van a ver un leiomioma y son células musculares lisas arremolinadas que forman un tumor benigno. Sí, son células que tienen un alto grado están muy bien diferenciadas. Pero acá, en este caso, el concepto de diferenciación lo estamos aplicando a tumores malignos, sobre todo carcinoma. El concepto es para eso, en este caso. Porque Profe, ¿y tiene que ver con la gravedad o no? pues, sí, es lo que estábamos diciendo. Tiene que ver para el patólogo, para evaluarlo, con la similitud que tienen con el tejido de origen. Y al oncólogo le habla de agresividad y de tratamiento que va a elegir. ¿Estamos? Profe, O sea, las pobremente diferenciadas, si se quiere, son más agresivas. Son más agresivas. Por eso Bien, se hace, gracias. se habla de grados de diferenciación. Y por eso estamos obligados a escribirlo, porque si no, carcinoma epidermoide, sí, ¿qué? Carcinoma epidermoide, ¿qué? Decime algo más, nos van a decir. Por favor, porque ellos deciden otras cosas y el pronóstico del paciente también es distinto, aunque dependa de muchas más cosas, como vamos a ver ahora. Esta es una de las cosas que marcan el destino de nuestro tratamiento. ¿Sí? profe, Sí. ¿yo puedo decir que un carcinoma pobremente diferenciado tiene más posibilidad de tener cambios génicos relacionados a metaplasia, a invasión, y por eso es más peligroso? Saque la palabra metaplasia, dijo, esa la Metaplasia no. sacamos de lo maligno. Metaplasia es el reemplazo de un tejido maduro por otro. Eso lo sacamos, dijo. Va a costar esta nomenclatura, tranquilos, cuesta y después ya está. Por eso les digo, repetimos o lo piensan y la clase que viene hacemos un repasito rápido de conceptos con el pizarrón también, que ayuda mucho. No lo dejamos acá, este trabalengua. Pero la idea va por ahí. Sí, la otra parte que usted preguntó. Al ser pobremente diferenciado va a haber, lo que voy a explicar ahora, más anaplasia, más mutaciones genéticas, obvio, se han ido acumulando y terminó en algo pobremente diferenciado, más agresivo, más invasor. De todo eso nos está hablando. Claro, no cambia su estructura, sino que cambia otras características que son más peligrosas, ponele. Para mí, yo lo defino viendo la agresividad y emito un diagnóstico. Epidermoide pobremente diferenciado. Y al oncólogo le define, sí, la agresividad, lo que usted me dice. Le define todo Ok. eso que usted dice. Y ahí elige qué tratamiento dar. Que no va a ser el mismo el de un pobremente diferenciado por todo lo que usted dice de uno bien diferenciado, ¿no? Tirar una bazuca a un carcinoma bien diferenciado. Se lo damos al pobremente diferenciado.
hablando entre nosotros, porque aparte no podemos hablar de tratamientos acá, no es nuestro tema. Ok. ¿Se va entendiendo Gracias. mejor? No lo doy por terminado todo este trabalenguas en esta clase. La clase que viene me dice, en 10 minutos repasamos. No pasa nada, hasta que salga. Gracias. No se preocupen, por eso sé que cuesta. Anaplasia. Y acá ya es el desorden completo. Hay ausencia de diferenciación. ¿Qué vemos? Todas las características de una neoplasia atípica. Mientras que con displasia, decíamos, desorden citoarquitectural, y ya con todo lo que estamos viendo nos está pareciendo algo realmente bastante liviano, una displasia, la anaplasia ya no tiene vuelta atrás, hay pleomorfismo muy marcado, mucho más que en la displasia, pero mucho más. La morfología nuclear acá es absolutamente anómala, mientras la relación núcleo-citoplasma normal de 1 a 6, que es de 1 a 6, acá la tenemos de 1 a 1, el tamaño del núcleo igual al citoplasma. La cromatina se agruma, es hipercromática, los nucleolos son grandes, la célula pierde polaridad, es decir, por ejemplo, en un epitelio malpighiano, el orden que puede llegar a tener lo pierde totalmente, no hay orden ahí, no hay ningún resto de orden. ¿Ven? Este es un tumor que, aunque les parezca mentira, está originado en un epitelio malpighiano, pero no vemos nada, esto es anaplásico, nada hay. El término displasia no entra acá, pero ni ahí, ni ahí. Entienden que es una cosa muy diferente. Lo que era displasia eran unos nuclecitos aumentados de tamaño, hay pleomorfismo, hay desorden, tercio inferior, 2 tercios, 3 tercios, displasia leve, moderada y severa. Pero esto, y ya pasamos a otro rubro. Los núcleos tremendamente enormes, muy abrumada la cromatina, empiezan a aparecer esos núcleos espantosos, muy grandes, muy grandes. Y las células ordenadas para cualquier lugar, una miran al norte, al sur, nada, es la nada esto ya. Volvemos otra vez a seguir separando una neoplasia benigna de una maligna. ¿Qué veríamos? ¿Qué veríamos en la pieza quirúrgica? Porque también nos damos cuenta, ¿para qué nos sirve esto? Para el día que estemos haciendo, desde imágenes hasta una esteroscopía o hasta una cirugía, en este caso ginecológica, vamos a inferir bastante de qué se trata. Y si estamos solos y no hay patólogo, bueno, algún día nos va a tener que tocar conducta quirúrgica y nos vamos a basar en todo lo que estamos aprendiendo. Entonces es muy útil. Todo el trabajo de macroscopía que hacemos en la cátedra les va a ser de mucha utilidad. Aprovechen la macroscopía, tener la pieza en la mano, porque si no algunos que tendrían que esperar a ser cirujanos para verlo. Las neoplasias benignas, ¿cómo son en general? ¿Qué es lo esperado? Son encapsuladas y si no tienen cápsulas, como este caso, pero les digo que es, son bien delimitadas por lo menos. Este es un útero, el cuello uterino, está abierto, esta es la cavidad uterina, está cortado a la mitad, aunque a ustedes les parezca mentira. La pared del útero, falta terminar de cortar para el otro lado y terminar de ver la otra pared. Y esto, abierto en dos, es un leiomioma. Es una neoplasia benigna, muscular, de músculo liso, de útero, muy común. Lo que antes se llamaba fibroma. Pero como es de tejido muscular liso, leiomioma. Fíjense que no tiene cápsula. Este tipo de tumores no tiene cápsula, pero está bien delimitada. Ahora cuando vean uno maligno se van a dar cuenta de qué hablamos. Es bien delimitada. ¿Por qué? Porque crece y comprime. Si mirara la histología, vería que es bien diferenciado, tal como dijo una de las chicas, porque se parece mucho al tejido
muscular sano. En la histología tienen pocas mitosis. Que haya muchas mitosis nos habla ya de agresividad, se está reproduciendo. Un tumor benigno no da metástasis y el crecimiento es lento. Y tampoco hay necrosis. Ustedes ahora no la saben distinguir, pero ahora vamos a marcar en alguna otra pieza. Este tumor es bien delimitado, es rojizo y no hay áreas donde haya sangre o amarronadas, que es como yo vería las áreas necróticas. Y vamos a ver por qué puede necrosarse un tumor, pero lo hablamos con los malignos. ¿Bien? Hasta ahora vamos así. Una neoplasia maligna. Útero abierto por la mitad, pero de frente, trompa, otra trompa, un ovario, y en el sitio del cuello uterino, que debiera ser por donde va la flechita, nada más el tamaño del cuello, esto, cortado de este lado, abierto, y esto es un tumor de cuello uterino. Pero fíjense qué diferencia hay con el otro. Es de otra estirpe. Este es un carcinoma epidermoide, de cuello uterino. Pero es un tumor maligno. ¿Qué hay? ¿Es delimitado como el otro? No. Ay, me canso de mí mismo. Perdón. No es delimitado, ¿ven? Que no hay bordes netos, menos encapsulados, obvio. No está bien delimitado. Hay necrosis, esto es lo que yo les decía, la presencia de necrosis me habla de malignidad también. ¿Por qué se necrosa un tumor? Y porque creció tanto que la vasculatura, que ahora vamos a ver, que empieza a reclutar el tumor para sí mismo, no le alcanza y comienza a necrosarse. Hay partes que se necrosan porque no son alimentadas de la rapidez con la que crece. Alcanza a generarse más vaso de lo que alcanzó a generarse y se necrosa. Entonces, son mal delimitados, el crecimiento es rápido, hay necrosis, hay metástasis y hay anaplasia en la histología, que es el concepto que habíamos visto hace un ratito. Y yo veo la histología, ¿qué voy a tener? Estas células, núcleos grandes, pleomórficos, hipercromasia, nucleolo prominente, pérdida de la relación núcleo-citoplasma y mitosis atípica. Y muchas. Todo eso es anaplasia y aparecen las neoplasias malignas. Tenemos que estudiar también, ¿está bien el concepto, chicos? Bueno, sigo. Si no contestan, quiere decir que está bien y sigo. Sí, sí, profe. Hay que tener paciencia en la metodología, pero bueno, por lo Sí. menos tienen la clase. Tenemos que estudiar la epidemiología del cáncer también. Es una forma que tienen de organizarse. Tienen que hablar de epidemiología. Cuando hablan de un tipo de tumor, dicen sexo en el que predomina, edad aproximada, no sea que sea pediátrico, si es pediátrico lo tienen que decir, después se van a dar cuenta. Y tienen que citar la parte de epidemiología y aprenderla, porque muchos de ustedes van a ser clínicos y van a hacer prevención o prevención de sus especialidades. Si no conocen cuáles son los factores predisponentes y la epidemiología, y se perdieron un capítulo. Así que eso también lo vamos a estudiar acá. ¿Qué tenemos que saber? Que hay variación geográfica de distribución de los carcinomas, de los tumores en general, perdón, los tumores malignos, de acuerdo a los factores ambientales. El tabaquismo es general. Lo que puede ser una variación geográfica es el nitrito en el suelo. Por ejemplo, van a ver más adelante también. En Japón y en Chile es zona de volcanes, y los nitritos en el suelo son predisponentes al cáncer gástrico. De hecho, tienen un elevado número de cáncer gástrico, sobre todo Japón, que ni se imaginaban esas cosas. La alimentación, preguntarle a un paciente qué come,
en una dieta, de elaborar una dieta, no, conservantes no coma de lata porque tiene conservantes y son congénicos muchas veces, no. Falta de fibra, ¿por qué? Comer con poca fibra puede llevar a las alteraciones en el tránsito de la materia fecal en colon, alteraciones bacterianas, aparición de carcinógenos en todo ese desbalance y cáncer de colon. El tenor hormonal, habíamos visto el aumento de los estrógenos causa problemas importantes en mama y endometrio, pudiendo llevar al cáncer si no corregimos la situación. Otros cancerígenos ambientales, los hidrocarburos, por ejemplo en las grandes ciudades, o vivir al lado de una fábrica que no controle lo que envía al medio ambiente. El asbesto, vamos a ver más adelante en pulmón, que se utiliza en la construcción, fibras de la construcción, o en demoliciones, también empieza a volar para todos lados. Las infecciones, como el virus del papiloma humano. Entonces, todas esas variantes las vamos a aprender acá. Las lesiones oncológicas, por suerte, aparecen habitualmente en el adulto. Más frecuentes en el adulto, no en el niño. La genética del cáncer. ¿Qué necesitamos para que se desarrolle una neoplasia? Necesitamos un daño genético que no sea letal, que no dañe a nuestra población celular. Conceptualmente sabemos, y lo han dicho por ahí en una de las preguntas, que el tumor se forma por la expansión clonal de una célula precursora que sufrió un daño genético. ¿Qué es esto? Una celulita sola, perdón, me trabé, sufre un daño genético y comienza a reproducirse arrastrando ese daño genético a toda su progenie, que es su clona, se va dividiendo. Es un grupito de células originadas de una sola celulita dañada, que lleva el daño genético que después deben haber estudiado que se va agravando, se van sumando más mutaciones. Ahora los describí. ¿Cuáles son los objetivos principales o los blancos, las zonas blanco para el daño genético? ¿Qué es lo que interesa dañar para que se desarrolle una neoplasia? ¿Cuáles son? Entonces, primero, dañar los protooncogenes. ¿Qué son los protooncogenes? Estimulan el crecimiento. Son genes normales. Los más comunes, KH y NRAS. Cuando sucede un daño genético, estos protooncogenes, que son genes normales, dijimos, mutan a oncogenes, que son versiones desreprimidas o sobreexpresadas de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Estos protooncogenes están regulando el crecimiento. Imagínense mutados en oncogenes, desreprimidos, ¿qué va a promover? Y el crecimiento de todas este grupo de células ya mutadas que sigan reproduciéndose, no tiene freno. O sea, es un buen objetivo dañar los protooncogenes. Perdemos ese control del crecimiento. El protooncogen es el gen normal. Afectado por la mutación es el oncogen. Y dijimos que es la versión reprimida del protooncogen, liberada. Sigue su curso, haciendo lo que quiere. Es muy importante también dañar los genes supresores de tumores. Entonces, ya tenemos dañados los genes que regulan el crecimiento. Estos inhiben el crecimiento. Un ejemplo claro es el gen APC. Recuerden este nada más para ahora, para la poliposis colónica. Si recuerdan los dos, mejor.
pero nada le suena a nada. Pero un gen supresor importante que inhibe el crecimiento es el gen APC. Dañado el gen APC, el crecimiento sigue su curso también, otra vez. C. Genes que regulan la muerte celular programada por apoptosis, obvio queda liberado. No hay muerte celular. Las neoplasias tienden a tratar de ser inmortales. También hay daños, es importante dañar los genes que reparan el ADN. Así las mutaciones adquiridas no son corregidas, ¿sí? Y se van sumando, error tras error, error tras error. Una vez dañados los genes, la carcinogenia, ya logrado todo este objetivo, seguimos con el acúmulo de mutaciones. Ya estamos libres para seguir acumulando otras mutaciones complementarias a través del tiempo. Y bueno, se seleccionarán las células más dotadas, que son las más lábiles en ese momento para el desarrollo de un tumor. Ejemplo, los efectos de la radiación. ¿Qué células afectan más? ¿Qué tumores se producen con más frecuencia? De tiroides y de mama, por ejemplo. El cáncer de tiroides, pacientes como secuela de la bomba de Hiroshima, eso se dio a pasto. Ese es un buen ejemplo de una noxa, seleccionando las células que mejor vienen bien, produciendo una mutación, dañando genes, supresores, mutando protooncogenes en oncogenes, lesionando entonces las proteínas que reparan el ADN, y propiciando el acúmulo de mutaciones que van de mal en peor. Es una cadena. Ahí vamos. La célula normal, la mutación, primera mutación inducida por nuestro carcinógeno, aparece un precursor con fenotipo mutador, más mutaciones, y ahí aparece la primera célula cancerosa. Esta primera célula cancerosa se divide, la vemos en azul, acá oscuro, pero en el transcurso del tiempo aparecen otras mutaciones y aparecen otros grupitos de células con otras mutaciones. De manera que tiene un material genéticamente heterogéneo en los tumores, las neoplasias malignas. Ese concepto lo tienen que tener, porque sería una explicación de por qué algunas lesiones malignas quedan en el camino, reciben un tratamiento y responden, y por qué otras no. Y bueno, porque tienen alguna subclona que es la que sigue reproduciéndose a pesar de nuestro tratamiento, ¿entienden? Que tiene más mutaciones y bueno, vamos a tener que cambiar el tratamiento, algo tenemos que hacer. Entonces, este concepto acá es importante. Lo que habíamos hablado recién, y un esquemita del libro de ustedes, así lo entienden más rápido. El cambio inducido por el carcinógeno, la aparición de una línea de células con una mutación, y después se agregan más mutaciones, se aparecen celulitas nuevas y conforman nuestra neoplasia, que por ahí si nos hubiéramos quedado con esta población no daba metástasis, pero al aparecer esta con una mutación diferente, adquiere la chance de dar metástasis. Todos estos cambios pueden ir sucediendo si nos dejamos estar. Mucha gente se deja estar hasta tumores enormes, y bueno, si estamos jugando con la suerte, el tumor puede hacer lo que llamamos el switch angiogénico, rota, empieza a
lo que antes no hacía, a reclutar cada vez más vasos, más ratos, rota, hace un switch metastásico o transmuta. Y bueno, ahí estamos, lo hubiéramos captado antes. Bueno, entonces, repasando, una neoplasia atípica, ¿qué capacidades va a tener? Evita ser destruida por el sistema inmune, que ahora vamos a ver que es la primera línea de defensa que aparece, y la más importante. Evade los supresores del crecimiento, facilita la inmortalidad replicativa, que se siga dividiendo la población celular, es inmortal. Eso lo dejamos. Activa la invasión y la metástasis. La inestabilidad genómica va empeorando, se adquiere un fenotipo mutador, puede inducir a la formación de vasos, resistir la muerte celular, obvio, desregular el sistema energético celular. Esto no. ¿Qué necesita además una neoplasia para ser inmortal? Y es clave estos dos puntos. Destruir al guardián del genoma, parece un juego, ¿no? De los chicos, que es el P53, esos juegos de desafíos. Destruir el guardián del genoma, P53, y evadir la muerte celular programada, que ya lo habíamos citado. ¿Quién lo logra? Por ejemplo, este gen. Se activa el BSL2, que habitualmente no está activado. Se activa y puede evitar la apoptosis. Este gen es característico de los linfomas. Entonces, el P53 tiene la llave para cuidar el genoma, es el guardián del genoma. Si se altera P53, ¿qué sucede? ¿O cuál es la función del P53? ¿Por qué es tan interesante frenar a P53? P53 tiene la capacidad de detener el ciclo celular, siempre gira sobre lo mismo. Reparar el ADN, ahí. Regula el envejecimiento celular y la apoptosis. Entonces, la toma de control se basa en detener el ciclo, liberar el ciclo celular, detener la reparación del ADN, detener el envejecimiento celular, detener la muerte celular por apoptosis. Todo eso tiene que lograr nuestra Noxa. ¿Estamos hasta acá? Porque tenemos que pasar a otro concepto. Sí, profe. Concepto de carcinoma in situ. Este concepto es solamente para epitelios. No lo digan tumores de partes blandas. Es para epitelio. Carcinoma. A veces se ponen nerviosos y lo ubican en cualquier lugar. No, es de epitelios nada más. Carcinoma in situ. In situ quiere decir en el lugar. Acá saquen la palabra displásica. No me di cuenta hoy de sacarlo cuando se haga. Las alteraciones del carcinoma, saquen displásico. Las alteraciones atípicas alteran el espesor epitelial en su totalidad, porque se van a confundir. Displasia es otra cosa, no es carcinoma in situ. Este está puesto como término más de posgrado, el manejo de posgrado, no es para ustedes en este momento. La alteración, la atipía, podemos decir, o la anaplasia, compromete todo el espesor del epitelio, todo, pero nunca pasa la membrana basal. Por eso in situ.
queda en el lugar, queda dentro del epitelio. ¿Por qué nos interesa que no pase la membrana basal? Porque debajo de la membrana basal están los capilares. Y si ya llega a los capilares, puede dar metástasis. ¿Qué otra cosa entendemos cuando decimos carcinoma in situ? Entonces, si yo es un carcinoma de piel y lo operé y el resultado fue carcinoma in situ de piel y me dicen que los bordes que yo reseccioné está todo sano, el paciente está curado, sí, como no está curado, se puede olvidar. ¿Por qué? Porque no sobrepasó la membrana basal. Lo hemos extirpado en un periodo tan temprano que estaba dentro del epitelio, el carcinoma. Si sobrepasa la membrana basal, y bueno, ahí estamos hablando de invasión, de llegada a los vasitos y de posibilidad de traslación de la neoplasia hacia otro lugar. Ya es otra cosa, ya está más complicado. Pero carcinoma in situ es aquel que compromete todo el espesor epitelial, pero no, nunca la membrana basal, respeta la membrana basal. ¿Sí? Pregunta de examen, Profe, no entendí Sí, por qué no sería displásico. En el libro como que lo ponen debajo de ese término. por eso yo lo copié del libro Ah, y por ahí está bien que lo haya puesto. Lo puse a propósito, creo recordar, porque lo leí en el libro y digo, acá se confunde. No está bien, o está mal traducido o está mal explicado. Recordamos que displasia eran solamente alteraciones citoarquitecturales, que podían comprometer tercio inferior, medio y 2/3, y hasta 3/3, del espesor. Un paso más de la displasia más importante, que es la severa, que era 3/3, y terminamos en un carcinoma in situ, y acá hay anaplasia acá adentro. No lo definimos como elegantes, leves alteraciones citológicas y arquitecturales. Esto, el carcinoma, ya es anaplasia, por eso el término displasia para ustedes no va acá. Esa definición está mal hecha. Entonces vale la que elaboramos acá. Un carcinoma in situ es aquel en el cual los cambios anaplásicos comprometen el espesor epitelial en su totalidad. ¿Bien? Saquen el término displasia, porque van a pensar que hablan de esto. Es un término usado, que puede ser usado por un patólogo de posgrado que ya entendió que es displasia. Ustedes se vuelven locos. Entonces, no displasia. Anaplasia hay acá, no es displasia en un carcinoma in situ. Pero todos esos cambios que describimos, mucho más avanzados y más agresivos que lo que es una displasia, nunca tocan la membrana basal. Porque si la transponen, quiere decir que el tumor llegó a los vasos y pudo haber dado alguna metástasis. ¿Se entiende o repito? Profe, Profe, ¿por qué? Para hablar. habla primero si quieres. No, no, te sí. Nada, profe, lo que iba a preguntar es que de la displasia es una arquitectura, perdón, una alteración citoarquitectural solamente. Y Sí. la diferencia del carcinoma in situ en ese caso sería las mutaciones a nivel del genoma. Hay acúmulo de mutaciones, por supuesto, hay más mutaciones, y en la histología ustedes ya ven anaplasia, que no lo ven en una displasia. ¿Qué habíamos dicho que era anaplasia? Volvemos más para atrás. Anaplasia era ya la pérdida absoluta de orden, las células son monstruosas, para atrás. Ahí.
Anaplasia, ausencia completa de diferenciación y pero de lo que se les ocurra, para no mezclar con grados de diferenciación. Las células son, entre nosotros, horrible. Alteración de la relación núcleo-citoplasma. Núcleos enormes, hipercromáticos, con nucleolos, mitosis atípicas, y no hay ninguna orientación de las células, como debería haber en un epitelio, por ejemplo, pierden completamente, no tienen ni pies ni cabeza. ¿Sí? Anaplasia. Podría también tener que ver con que una D y la otra no. Termino el concepto. Displasia. Alteraciones citoarquitecturales. Las células son biomórficas y hay desorden, pero son cambios mucho más suaves en esto, apenitas, de lo que es un carcinoma, chicos. ¿Ahora se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Estoy extrañando el pizarrón. A ver, ¿qué pregunta me hicieron recién que se superpuso lo que yo hablaba y no escuché? ¿Qué preguntaron, chicos? Una pregunta sería ¿por qué Una chica Tejas- me preguntó Ah, algo recién. Ahora lo escuchamos, Brian, pero quedó una chica que no vi el nombre. a ver. Yo pregunté, ¿me escuchás? Sí, Yo había preguntado si por ahí la diferencia entre displasia y anaplasia era de que uno era reversible y no, pero me confundí, porque la que era no, no. reversible era la meta. La metaplasia es reversible, ¿sí? Vamos a dejar el concepto ahí, hasta que la metaplasia es reversible. Algunas displasias leves pueden desaparecer, pero todo lo demás no. Pero lo hablamos la clase que viene, ¿eh? Con el pizarrón. ¿Mm? ¿Estamos? La reversible es la metaplasia. El otro cambio es displasia leve, moderada y severa. Y un paso más en el cambio, y ya nos caímos del precipicio, es la anaplasia. Es la anarquía completa del tejido, de sus células que están haciendo lo que quieren, que tienen 8.500 mutaciones más que una displasia y muchas más alteraciones que una displasia. Pero muchísimas. Les cuesta entenderlo porque uno ha estado mirando años y ve, no, esto es anaplasia, esto es displasia, anaplasia y displasia, el concepto entra. Por eso no se asusten, no es tan fácil, no es tan fácil. Dejen que descante un poquito y retomamos la clase que viene. El mismo tema. A ver, Brian, ¿qué me quería preguntar? Sobre carcinoma in situ, el concepto es que tiene que estar en todas las capas. ¿Por qué tan específico? Que tiene Porque que... si no estaríamos hablando de una displasia de alto grado, que es la que Ah, ok. ocupa 3/3. Por eso les decía que extrañaba el pizarrón, porque ya les estaría haciendo un dibujito. Una displasia severa ocuparía 3/3 del epitelio. Por supuesto, tendría menos cambios citológicos, obvio, que un carcinoma. Pero el carcinoma in situ ocupa todo el epitelio, todo el epitelio. Estos son grados que establecemos nosotros para trabajar con los oncólogos. Son válidos, son probados por estudios de grupos que los han seguido, así que es así porque hubo muchos estudios previos, no porque se nos ocurrió. El concepto importante es que compromete todo el espesor epitelial, pero respeta la membrana basal. Una vez que pasó la membrana basal, el tumor ya es invasor, lo llamamos invasor, y puede dar metástasis. El concepto de carcinoma in situ también se usa, dijimos, para carcinomas epiteliales, para lesiones epiteliales, perdón, para carcinoma. Aspectos clínicos de la neoplasia.
Pueden tener efectos locales, hay tumores que actúan. No todo es invasión y metástasis. A veces por compresión. Los tumores hipofisarios pueden comprimir el quiasma óptico causando algún tipo de ceguera parcial, que la van a ver en neuro. Pueden obstruir, como puede ser en el intestino. Al necrosarse se pueden ulcerar, como puede pasar en piel. Entonces, un primer efecto es local. Los tumores pueden ser funcionantes, pueden secretar hormonas, por ejemplo, los tumores hipofisarios, ¿sí? Caquexia, esto es en los malignos, no en los benignos. Funcionantes pueden ser benignos y malignos, ¿sí? Efectos locales pueden ser benignos y malignos. Caquexia y síndrome paraneoplásico son patrimonio de los malignos. ¿Qué es la caquexia? El paciente realmente es un cuadro que acompaña tumores, pierde grasa y músculo magro. También tiene tendencia a no comer, anemias, mucha debilidad. Todo eso acompaña a la lesión atípica, porque lo va invadiendo y lo va haciendo decaer. Y los síndromes paraneoplásicos. ¿Qué son? Son signos y síntomas que no pueden explicarse por la ubicación y producción hormonal tumoral. Ocurren en un 10%, a veces como primera manifestación, ahora lo explicamos, pueden llevar a la muerte o simular una enfermedad metastásica. Y vamos de nuevo, signos y síntomas que no pueden explicarse por la ubicación, ejemplo, un carcinoma de pulmón y producción hormonal tumoral. Seguimos con nuestro ejemplo, un carcinoma de pulmón puede dar origen, secretar hormonas que causen un cuadro de Cushing, que lo vamos a ver también más adelante en el paciente. Es un cuadro hormonal. ¿Qué tiene que ver un cuadro hormonal de una hormona de suprarrenal con un cáncer de pulmón? Bueno, es un síndrome paraneoplásico. Ese tumor, justo ese tumor produce esa hormona y el paciente aparece con la misma carita que van a ver en clínica médica y acá cuando veamos tumores endocrinos, que se llama Cushing, por todos los cambios que produce esa hormona. Son raros, 10%. A veces aparece como primera manifestación, sí, antes de darse cuenta que tiene un cáncer de pulmón, siguiendo con nuestro ejemplo, aparece con la clínica del Cushing, la carita redonda, roja. ¿Puede llevar a la muerte? Sí, si no estirpo el tumor, sí. Profe, perdón, ¿Puede simular? eso ¿Qué? no lo entendí porque dice que no puede explicarse por producción hormonal, por ejemplo. Entonces como que no termino de entenderlo. Para mí es mala traducción por producción hormonal local. Le faltó la Ah, palabra ok. esa. Ok, Yo me sé gracias. todas cosas de los textos a propósito. Gracias. Entonces, el carcinoma de pulmón, acá tenemos nuestro ejemplo, produciendo el síndrome de Cushing, que no lo quiero detallar mucho, pero fíjense qué hormona producía. La ACTH. Entonces, el pulmón no produce ACTH. Un tumor de pulmón que produzca ACTH es lo que ustedes dirían descuelgue, no, es un síndrome paraneoplásico, justo tiene la cualidad, vaya a saber por qué, de secretar ACTH y dar todo ese cuadro clínico. Entonces por ahí el paciente aparece con la manifestación clínica de ese síndrome paraneoplásico de secreción de ACTH, que tiene muchos síntomas que ahora no los podemos ver, si no, no terminamos mal la clase y nos vamos por las ramas. También hay tumores, otro ejemplo, que pueden producir insulina y causan que hipoglucemia. Y no son tumores propios del páncreas, porque el páncreas ya tiene su tumorcito propio, que se llama insulinoma, que produce insulina. Ese es un ejemplo. Ese no es un síndrome paraneoplásico, porque ese tumorcito está produciendo hormonas del lugar donde se originó.
Entonces, ese no es síndrome paraneoplásico. ¿Cuál sería? Un tumor fuera del páncreas que produzca insulina. Ah, pero ahí sí hay. ¿Cuál? Ahí los tienen. Miren qué raro, que puede ser un carcinoma hepatocelular, otra vez perdí la flecha, un fibrosarcoma, sarcomas de partes blandas, pueden producir insulina. Y eso es un síndrome paraneoplásico, no está produciendo hormonas del sitio donde se originó. ¿Ahora se entendió más? Sí, ahora sí, gracias. Ahora sí, ¿no? Sí, hoy no es fácil, hoy es todo entender. Después, 2 segundos lo van a hacer, nos vamos a reír. Creo que esto viene después, si no lo retomo, pero me parece que está más lindo en otra diapositiva. Diagnóstico del cáncer en patología. Esto es muy general, no les van a preguntar, pero podemos hacer extendidos. Esto es un cepillito que se coloca en el cuello uterino. Apenas se pincela un poco el cuello, se sacan mucos y celulitas, se lo vuelca sobre un vidrio, se lo colorea. Y estas son las celulitas del Papá Nicolau. Podemos punzar también, por ejemplo, la tiroides, un ganglio del cuello, que sería uno de los métodos menos invasivos, quizás no es el más útil, pero bueno, cuando hay una lesión y queremos acercarnos un poquito para ver qué hacer después, intentamos una punción, sacamos el material, lo ponemos igual que vimos acá, sobre un vidrio, extendemos, coloreamos. Podemos usar técnicas de inmunistoquímica, son técnicas especiales que nos dicen, cuando no nos damos cuenta, cuando un tumor es pobremente diferenciado, ahora que manejamos la nomenclatura, no nos damos cuenta de dónde proviene. Y bueno, usamos técnicas de inmunistoquímica, por medio de las reacciones antígeno-anticuerpo aplicadas a la técnica, que no lo voy a explicar, me marcan, en este caso es positivo, me dan positivo para un tumor, por ejemplo, la marcación para, voy a decir cualquier cosa, nada que ver con el vidrio, voy preparado, para melanoma. Me apareció un tumor que no sé qué es. Lo miro, lo doy vuelta, ni sé qué es, no sé qué es, no sé qué es. Bueno, técnica de inmunistoquímica, ¿qué le harían? Y bueno, estoy en duda si es un melanoma, que puede pasar, uno de epitelio. Bien, entonces, ¿qué le hago? Y una técnica para melanoma y otra técnica para epitelio, que tienen nombre propio, no nos vamos a detener ahora cada uno. Hago la técnica y, oh sorpresa, se me colorea para melanoma, era un melanoma, simulando ser un tumor epitelial, que puede ser, no es tan fácil nuestra tarea, es una tortura a veces. ¿Bien? Para eso sirven las técnicas de inmunistoquímica, cuando nos falla el ojo, y bueno, son muy específicas habitualmente. Esa es otra herramienta nuestra. Citometría de flujo no lo hacemos nosotros, lo hace el hematólogo, el que hace oncología hemolinfática, no lo hacemos. Diagnóstico molecular y citogenético, por medio de técnicas de PCR, también se puede llegar a ver qué tipo de tumor es, también nos dice qué pronóstico tiene. También podemos evaluar si un paciente tiene predisposición hereditaria. Por ejemplo, los genes BRCA1 y BRCA2, para ver si una mujer tiene, el hombre también, tendencia a desarrollar cáncer de mama, y en el caso de la mujer también de ovario. Y decimos, y lo vamos a desarrollar para que estén tranquilos cuando veamos mama, que es tendencia, no es la espada de Damocles en la cabeza. Estos métodos nos hablan de
ser propenso a, no que lo vayamos a tener. ¿Bien? Empezamos a tratar de asustarnos menos con lo que vamos estudiando. ¿Bien? Y también nos hablan estos métodos diagnósticos de qué tratamiento podemos utilizar. ¿Bien? Nosotros habitualmente no lo hacemos. Bien, otra forma, otra cosa de la que nos valemos, pero sobre todo ya es más del clínico, del cirujano, del ginecólogo, son los marcadores tumorales. Eso no los usamos nosotros. Nos avisa. Está tal marcador elevado. ¿Eso dónde se mide? En sangre, por eso nosotros no lo hacemos. Y acá hay un listado de marcadores tumorales. Tienen que tener el concepto. Son marcadores que detectamos en sangre, que nos hablan de la presencia, pero no son diagnósticos. No me sirven para decir, por ejemplo, con la gonadotropina coriónica humana, que tiene un cáncer de ovario. No lo puedo usar para eso. Digo elevado. Está elevada la gonadotropina coriónica. A ver si hay un ejemplo más fácil. No. Que la producen un subtipo de tumores de ovario. No me sirve para hacer diagnóstico. Necesito la biopsia. ¿Para qué me va a servir entonces un marcador tumoral? Me sirve para ver si recidivó o para evaluar cómo va mi tratamiento. Y explicamos ahí. Opero a una paciente de cáncer de ovario, ¿no? Yo ginecólogo o ginecóloga. La opero. Tenía elevada la gonadotropina coriónica, que es un marcador. Como yo vi que tenía un tumor de ovario, le pedí marcadores tumorales de ovario. Háganle, por favor. Me dio elevada la gonadotropina coriónica. Bueno, más o menos yo ya sé que me apunta hacia un subtipo, que lo vamos a estudiar más adelante. Lo opero. ¿Qué hago al tiempo? Le vuelvo a dosar la gonadotropina. ¿Qué estoy buscando? ¿Diagnosticar? No, ya sé que no me sirve para diagnosticar. Pero ahí estoy haciendo el seguimiento. Eso lo va a pedir el oncólogo después. Va a tener dosajes de marcadores tumorales periódicos. ¿Por qué? ¿Qué estoy viendo? Si vuelve a elevarse, ¿qué me quiere decir? Que yo saqué el tumor primitivo, pero en algún lugar se ha implantado y ha recidivado. Y me sirve también para evaluar mi tratamiento. Mi tratamiento no alcanzó porque están ahí otra vez, en otro lugar, por ahí en peritoneo, algún implante. Bueno, ¿se entiende ahora para qué sirven? Sería para, para direccionar el diagnóstico, ponele. No es diagnóstico, orienta. Direccionar. Orienta un poco, orientador decimos, orienta. Pero sobre todo es usado sí o sí para evaluar recidiva y tratamiento. Durante el seguimiento sí es muy útil. En una primera etapa orienta a un diagnóstico, no es definitivo. ¿Listo? Ok, Está bien lo que entonces, usted dice, ¿sí? Pero sí es muy útil para estas dos situaciones, para ver si hubo una recidiva y para ver cómo voy con el tratamiento. Bueno, ahora tengo que pasar a otro pedacito de clase. A ver, me quedaba esto. Antes de pasar a metástasis, es larguísimo, quería comentarles algo del trabajo práctico que viene. El trabajo práctico que viene no es para que se estudien todo el libro, son ejemplos. A ver, esto lo vamos a dejar para la clase que viene. Bien, veo que gradificación y estadificación está acá, que es más corta. Les va a pedir, por ejemplo, en la guía, neoplasias proliferantes intermedias o borderline, ver en sección de ovario. No lean, por favor, todo ovario. Lean
las neoplasias del epitelio de revestimiento de ovario, y si no le sale lo armamos acá, el concepto de estas lesiones. Como el tema no está organizado en el libro, los manda a pedazos del libro, pero no es para que estudien mama, riñón, ovario, páncreas, tiroides, es para 2 paginitas toda esta parte de ejemplo. Si no, peguen una mirada como puedan, pero no sigan estudiando mama completo, ¿entienden? Porque ya es toda la cursada, chicos. Y ven que no pueden, ¿sí? No se pierdan de esto. ¿Qué es un tumor carcinoide? Lo pueden mirar. ¿Qué son los síndromes MEN? Metástasis. ¿Hoy no entra metástasis? No. Chicos. Sí entra. Ah, Sí, entra. Tengo entendido que sí. vean todos estos ítems que encuentran seguro en el libro. Si no pueden con esto, todo esto es ejemplo, se lo doy yo. Donde vean que empiezan a intentar leer todo el libro y a llorar, que es lo que hice yo, paren porque no lo están pudiendo armar. Es nada más que todos esos pedacitos de acá para arriba en la guía de trabajo práctico no están en un lugar fijo en el libro. Y hay que armarlo. Si no lo armamos entre todos, la clase que viene. Toda esta otra parte que no es conceptual, esta sí la van a encontrar en el libro. Y lo otro, péguenle una mirada. Si no puede, péguenle una mirada. Pero no se vuelvan locos. Bueno, a ver, yo tengo que ir a otra clase ahora. A ver cómo hago. Si se corta, volvemos a entrar. Gracias por la clase, profe. No, pero falta una parte, la de metástasis. Y si no podemos volver, se quedan tan tranquilos, lo vemos en la clase que viene. Porque tengo que pasar a... metástasis. Profe, Sí, unos consultantes de cambiar de tema del tumor mixto, de la neoplasia mixta, podría decir que las células es de una sola capa, pero son células como madres residuales del tejido o ya son células diferenciadas o una mezcla de las dos, no, justamente es por su una único. célula germinal, una sola celulita germinal. Que tienen, se reproduce en forma mixta, va hacia 2 grupos de tejido, glandular y de tipo mesenquimático, pero es una sola célula germinal. Sí, eso, que es una sola célula y que después tiene dos diferenciaciones Componentes, dos distintas, eso. componentes distintos, es una palabra que entienden mejor ustedes. Ok. Y otra cosa del hematoma, ¿cuál sería la diferencia con el benigno? Porque también son células propias del tejido que también están desordenadas, ¿no? No, esto es varios tipos de tejido, varios, no uno solo. Por ejemplo, el leiomioma nada más que el leio muscular. Acá son varios componentes del tejido de un órgano. Había dado el ejemplo de pulmón porque tenemos epitelio, cartílago, músculo. Es como si uno estuviera viendo parches de tejido normal de ese órgano, todos compendiados adentro de un tumor. Si no se entiende, hacemos un dibujito también la clase próxima, me hacen acordar. Sigue sin entender. Es muy distinto, mientras que en un tumor tenemos un solo tipo de células, en un tumor benigno, en el amartoma tenemos varios y son siempre del tejido donde se originan. Siempre. Y desordenado, todo en desorden. Acá hay un pedazo de cartílago, acá hay un pedazo de epitelio, todo sin ton ni son. No conforma ni bronquio, el cartílago está arriba, el epitelio abajo, el músculo en el medio. Eso es un amartoma. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Ahí me ven? ¿Ven perdón, ven Sí, la proyección? Sí. sí se ve. Metástasis.
otro cuentito. Entonces, sabemos que un tumor no puede crecer más de 2 milímetros, porque necesita oxígeno, nutrientes y eliminar los desechos. Las neoplasias atípicas que están creciendo estimulan la neoangiogénesis, entonces, la formación de vasitos. O sea, hasta 2 milímetros puede crecer sin vasitos una neoplasia. Después ya necesita crear vasos. La neovascularización cumple dos funciones relacionadas con el crecimiento tumoral: aporte de nutrientes y oxígeno necesarios y secreción de factores de crecimiento. O sea, se nutre y elimina sus desechos. ¿Sí? Las nuevas células endoteliales estimulan el crecimiento de células tumorales adyacentes, le llevan factores de crecimiento. Son vasitos que no son normales. Son, miren qué adaptados que están, permeables, dilatados, con muchas conexiones y favorecen la metástasis. No son vasitos normales. Entonces, pasados 2 milímetros, las neoplasias comienzan a reclutar a sus propios vasitos porque no les alcanza para vivir. Estos son vasitos normales, ¿ven? Y estos son los vasos de una neoplasia. Dijimos que estaban en partes fenestrados, todo para propiciar la metástasis. Y la entrada y salida de nutrientes y de desechos. Está adaptado a la neoplasia. Entonces, en una primera etapa no va a haber angiogénesis. Pocos nutrientes. Tenemos la buena suerte de que muchos tumores siguen pequeños o in situ por muchos años. Tenemos tiempo de actuar en esta etapa, de actuar en forma curativa realmente. Si no tocó la basal, si no dio metástasis, se está curado. Pero ¿qué pasa? Pasados estos 2 milímetros, se produce el switch angiogénico, el cambio hacia la generación de vasitos. ¿Por qué? Por la hipoxia. Estos tumorcitos de más de 2 milímetros entran en hipoxia y se secretan factores angiogénicos que actúan sobre los vasitos normales adyacentes. Se forman yemitas, que ven acá, que llegan, ay, perdón, me van a matar hoy, pídele apoyar acá, que llegan hasta nuestra neoplasia que sigue creciendo. Bueno, otra vez, la llegada de vasitos y la chance de crecer y diseminarse o metastatizar. ¿Cuál es el mecanismo de la angiogénesis? ¿Quiénes lo producen? Los factores angiogénicos son producidos por células, aparte de tumorales, los macrófagos y células estromales. ¿Cuáles son? Les voy resumiendo. La falta de oxígeno activa la transcripción de citocinas proangiogénicas. Todo un tremendo verso para decir que uno de los factores más importantes es el BEC y el factor de crecimiento fibroblástico. Estos dos tienen que retenerlos. Estos estimulan la proliferación de células endoteliales. Regulan toda la proliferación, llegada, ramificación de vasitos. Las células tumorales, mientras, pierden P53, que el P53, otra de las funciones que tiene es producir moléculas antiangiogénicas, o sea, gana fácilmente la batalla, destruyendo o alterando el P53, hasta libera la angiogénesis. Y se desinhibe la expresión o secreción del factor de proliferación vascular, el DEP. También las mutaciones de RAS o MYC. El tumor, decimos que adquirió fenotipo angiogénico. Comienza a vascularizarse.
Desde los vasos preexistentes se originan yemas que al principio son sólidas, después se canalizan, se ahuecan y contactan con los otros vasitos normales del organismo. Entonces, desde el tumor, los vasos tumorales pueden tranquilamente llevar células a otros lugares que se implantarán en sitios distantes, lo cual llamamos metástasis. ¿Sí? Esto es mucho. No. Entonces, la neoplasia adquiere capacidad de invasión. ¿Cómo lo logra? Las células tumorales atraviesan la membrana basal, que es lo que decíamos que no sucedía en el carcinoma in situ. Acá atraviesa la membrana basal, la matriz extracelular y la membrana basal endotelial. Esto es la cascada metastásica. Hace acordar mucho de lo que vimos en clases anteriores, pero ahora con células cancerosas. ¿Bien? Se disocian las células cancerosas del grupo madre, degradan la matriz extracelular, meodio, se adhieren a la matriz extracelular, migran e invaden los vasitos. ¿Por qué se pierde la conexión entre las células? Retengan que se altera esta molécula de adhesión que es la E-caderina. Al alterarse la E-caderina durante todo el proceso de una neoplasia, las células se sueltan con facilidad y pueden avanzar. Degradan la matriz extracelular. Mucho. Se adhieren a componentes de la matriz. Las citocinas de las células tumorales favorecen el movimiento de las células. Reiteré mucho, perdón, por eso voy rápido. ¿Bien? Los factores de escisión del colágeno y la melanina de la matriz actúan como quimiotácticos durante la migración de las células tumorales a través de la matriz. Y las células estromales también colaboran produciendo factor de crecimiento para las células que están migrando. Las células tumorales interactúan con células inmunitarias, fibroblastos, factores de crecimiento. Entonces también se va a generar una subclona más agresiva para seguir avanzando. Dentro del tumor y fuera. Pueden seguir adquiriendo mutaciones. Acá vemos cómo atraviesa y destruye la membrana basal. Dentro de la circulación se movilizan en grupos, rodeadas por plaquetas para sobrevivir, y las ataca el sistema inmune. También pueden, y esto pasa realmente, activar los factores de coagulación, favoreciendo la formación de émbolos. En el curso de una enfermedad oncológica importante, pueden formarse trombos, lo vimos en clases pasadas, y el paciente morirse no de una trombosis, y no sabemos por qué. Y es porque están migrando las células tumorales y produciendo factores, activando factores de coagulación. Es un evento muy, muy, muy raro. Muy raro. Me tocó ver un caso y de golpe iba bien con el tratamiento y se murió en una tromboembolia. Y es porque tendría células viajando por todos lados, o sea, no iba tan bien, pobrecito. Son fenómenos que acompañan al proceso de la neoplasia. Y acá la tenemos. Profesor, Sí. perdón. En un proceso inflamatorio, en una persona que ya tiene un, no sé, un tumor en
metastásico, este lugar donde está la inflamación podría ser más fácil de ser colonizado por este tumor. No, en realidad la inflamación aparece intentando contener la neoplasia. En Sí, líneas pero digo generales. una inflamación por cualquier otro motivo, no sé, inflamó por otra noxa. Y ahí este ambiente, porque hay un cambio todo de la circulación y todo eso que estudiamos en la inflamación, sería un lugar más susceptible Ahí lo para... entendí. Sí, habíamos dicho que algunas enfermedades crónicas pueden ser causa de neoplasia. Sí, 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 por ejemplo, en las osteomielitis crónicas, tanta salida de pus, torpidez, de material inflamatorio, de epitelio que se regenera, vuelve a ulcerarse, se vuelve a regenerar, se ulcera, puede terminar en un carcinoma epidermoide. En algunos casos contados, algunas inflamaciones crónicas sí pueden terminar dando origen a un carcinoma. Son pocos casos, como por ejemplo el que les digo recién. ¿Se entiende? Sí, Lo habíamos gracias. visto a principio de año. Sí, lo vimos en las primeras clases. Bien. Bien. Los émbolos tumorales se adhieren al endotelio por medio de las integrinas. Algunos nombres tienen que conocer. Receptores de laminina, moléculas de adhesión. Y abandonan los capilares. No se sabe por qué algunos tumores tienen afinidad por algunos tejidos, pero los tienen. Algunos sabemos el cáncer de próstata por hueso. Algunos tienen sus lugares blancos. Pero habitualmente si no es el primer lecho capilar por donde se puedan colar. Algunos van directo a un lugar específico. El cáncer de pulmón tiene mucha afinidad por la suprarrenal, pero no sabemos por qué todavía. Enseguida vuelvo, chicos, un minutito que escuché algo. Ahí ven. Acá estoy, les di un respiro. Acá está. Esto es lo que les comentaba recién. Algunos tumores tienen afinidad por algunos órganos, pero no sabemos por qué. O moléculas de adhesión, ya lo deben haber leído entre que me fui, pero no a ciencia cierta, igual es muy específico, no es para ustedes, pero sí van a ver cuando veamos los casos puntuales que se repite lo que les marqué acá, y lo tienen que aprender. Bueno, cuando llegan a destino, el mecanismo inverso, se adaptan al ambiente, comienzan a secretar citocinas, factor de crecimiento, moléculas de matriz extracelular para verse bien rodeados, asentarse bien. Les puse un ejemplo acá que el cáncer de mama tiene una proteína que estimula osteoclastos que pueden degradar la matriz ósea para implantarse bien. ¿Por qué no todos los tumores metastatizan? Son preguntas que uno se hace siempre. Entonces tenemos que recordar el modelo de evolución clonal, ese dibujito que vimos, que les traje del libro. El tumor va siendo heterogéneo
Va cambiando, aparecen distintas poblaciones celulares y un subgrupo adquiere tantas mutaciones que tienen de golpe capacidad metastásica. Es un poco el azar y la capacidad del tumor para seguir avanzando. Y que también juega con el estado del paciente, cómo se pueda defender de esa lesión y el tratamiento que le den. O si ya el tumor per se, solito, en sus primeras etapas, ya manifiestan predilección por la metástasis, o sea, ya pueden metastasizar, o se adquiere con el tiempo, o si no, son tumores que llamamos muy agresivos desde el principio, y con gran capacidad metastásica desde que aparecen. Esos son algunos motivos por los que algunos metastatizan y otros no, o combinación de los dos. Recordamos que la respuesta también depende del estroma, del microentorno, dentro del cual está el sistema inmune, el estado inmunológico del paciente. Ustedes saben que los pacientes con HIV tienden a desarrollar linfomas, por ejemplo. Y no es casual que desarrollen linfomas. De todas maneras, con los tratamientos nuevos, ya no se ven tantas cosas como antes y hacen la seroconversión. Muy tranquilizador eso, pero igual les pongo el ejemplo. No se asusten. Otra vez nuestro dibujito con la heterogeneidad tumoral y la aparición de algunas clonas que tienen capacidad de generar vascularización y capacidad metastásica. Me dio un repasito. ¿Hay genes supresores de la metástasis? Sí. Por lo menos 12 genes hay que desaparecen. Se pusieron a estudiar metástasis, vieron que hay 12 genes mínimo que desaparecen. ¿Hay oncogénesis metastásicos? Sí. Neil y Twist comentarían, por ejemplo, la pérdida de la ecaderina. Recordamos que la ecaderina es la molécula normal que en un tejido hace que las células estén pegaditas unas a las otras. Cuando esto desaparece, bueno, las células se sueltan y se van. Y eso pasa con las células neoplásicas que tienen capacidad metastásica. Vías de propagación y pregunta de examen clásico. Siembra de cavidades. ¿Cómo se propagan los tumores? Siembra de cavidades y superficies corporales. Es decir, pueden invadir el peritoneo, pleura, pericardio, espacio subaracnoideo, articulaciones. Por ejemplo, el cáncer de ovario y el de apéndice dan un tipo de siembra que tiene mucho mucus y muchas celulitas neoplásicas en su interior, que se llama pseudomixoma peritoneal. Todo ese moco con células atípicas. Eso amplifica la capacidad de implantarse en el peritoneo de estos dos tumores, sobre todo de ovario. Entonces, siembra de cavidades y superficies, y el cáncer de ovario es un clásico como ejemplo. Se siembra, depende del subtipo, con rapidez a peritoneo, de cavidad peritoneal. Es un buen ejemplo. Por linfa. ¿Quiénes se diseminan por linfa? Pregunta de examen. Los carcinomas. En general. Los carcinomas se diseminan por linfa. Obvio que cuando todo es muy avanzado pueden ir por los otros vasos. Pero el carcinoma por linfa. Pregunta de examen. ¿Y qué pasa? Después viajan por linfa. ¿Cuál es la primera zona de bloqueo? Los ganglios regionales. Los ataca las células del sistema inmune, pueden contenerlos por un tiempo, el ganglio aumenta de tamaño, contiene la situación hasta que al final no puede y queda lo blandito que describíamos nosotros, a un ganglio con una inflamación o por ahí en esta etapa transitoria de resistencia a la metástasis. Cuando son metastásicos quedan duros
duros y aumentados de tamaño. Son distintos, en cambio con una inflamación. La tercera vía es por sangre, característica de los sarcomas, pregunta de examen. ¿Por qué vía se diseminan los sarcomas? Por vía hemática. Órgano blanco más frecuente, hígado y pulmón. ¿Sí? Lo voy a dejar para la clase que viene, pues ya los he cansado. Gradación y estadificación lo vamos a dejar para la semana que viene. Si me olvido, me freno. ¿Estamos? ¿Sí? Porque es más cortito el práctico que viene. ¿Hasta ahí estuvimos bien? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. ¿Vieron o no? Sí, profe. Entonces, para la clase que viene, tumores glandulares, ¿no? No nos ponemos a estudiar capítulos enteros del libro, es un ejemplo nomás. Y si no les sale, ya les dije, vayan a la parte que sí encuentran. Y lo otro lo armamos en clase. Y aparte, tengo que darles estadificación y gradificación, porque fueron muchos conceptos. Y si quieren, al final de todo, recapitulamos displasia, anaplasia, no tengan vergüenza, lo volvemos a ver. Lo volvemos a ver. Tiene sus limitaciones estar por internet. Bueno, nos vemos la próxima. Sí, profe, Gracias, gracias. profe. Chao, profe, Gracias, gracias. profe. Chao, chicos. Bueno, profe, Profe, gracias. ¿no hay que pasar el presente hoy? El presente entiendo que está pasado, yo no paso el presente, que queda en la máquina ya de alguna manera, lo detecta. Ah, bueno. No, yo no tengo que pasar presente, esa tarea no me la han dado, así que deben saber cómo del otro lado hacerlo. Porque yo les estoy viendo los nombres, así que debe aparecer un listado. Tranquilos con eso. Buenas Bueno, tardes. nos vemos. Chao, profe, Gracias, muchas profe. Chao, gracias. chicos, que tengan un buen día. Cuando pueda salir acá. Socorro. Me parece que no salió.